Es un verdadero placer arrancar con este análisis. A ver, en nuestra disciplina, la epidemiología, nosotros no predecimos el futuro. Nuestro trabajo es, literalmente, desentrañar el pasado. Actuamos como verdaderos detectives médicos, rastreando hacia atrás desde una enfermedad hasta la exposición exacta que la causó. Así que hoy vamos a sumergirnos en la arquitectura metodológica que usamos para aislar la verdad en los datos y, en última instancia, salvar vidas. Nuestra ruta para hoy es bastante directa. Primero, estudiando el riesgo. Segundo, el diseño de casos y controles. Tercero, la selección rigurosa de muestras. Cuarto, minimizando sesgos en los datos. Quinto, calculando la razón de momios. Y cerramos resolviendo un brote epidémico real. Todo nuestro trabajo se fundamenta en esta idea brutalmente brillante que Jerome Kornfield planteó allá por 1952. Básicamente dice que si tomamos dos grupos, unos enfermos y otros sanos, y buscamos una característica en su pasado, no obtenemos una incidencia real, sino una frecuencia relativa. Este pequeño gran atajo lógico es de hecho el motor que impulsa toda la epidemiología retrospectiva. Sección 1. Estudiando el riesgo y cómo lidiar con las limitaciones del tiempo. Pensemos en esto. Los estudios de cohorte son maravillosamente lógicos. Tomamos a personas expuestas y no expuestas a un riesgo y nos sentamos a esperar años, a veces décadas, para ver quién se enferma. Pero seamos sinceros, para enfermedades con periodos de latencia larguísimos, esto es agonizantemente lento y carísimo. Y justo ahí es donde entra a brillar el diseño de casos y controles. Es rápido, es eficiente, es una joya. Comienza directamente con la respuesta, es decir, con los enfermos y los sanos, y de ahí simplemente miramos hacia atrás en el tiempo. Pasamos a la sección 2, el diseño de casos y controles, o básicamente, trabajar hacia atrás para obtener respuestas. Imaginen el flujo del tiempo frente al flujo de nuestra investigación. El tiempo fluye siempre hacia adelante, desde que alguien se expone a algo hasta que desarrolla la enfermedad, pero nuestra flecha analítica va exactamente en sentido contrario. Identificamos a los casos, que son quienes sufren la enfermedad, y a los controles, quienes están sanos, y empezamos a escarbar hacia atrás en sus historias clínicas, buscando esa exposición previa a un factor de riesgo. Para aterrizar esto en el mundo real, hablemos de esquiadores. Unos investigadores noruegos querían saber si los cascos realmente prevenían traumatismos cráneoencefálicos. En lugar de seguir a miles de personas en la nieve durante años, tomaron como casos a 578 personas que ya se habían accidentado la cabeza, y como controles a personas sanas que estaban haciendo fila para el teleférico en esa misma montaña. Al mirar hacia atrás, ¡bingo! Descubrieron que el uso del casco reducía el riesgo de lesión en un 60%. Es eficiente investigativa pura y dura. Sección 3. Selección rigurosa de muestras. Y presten mucha atención aquí, porque esta es la piedra angular de cualquier estudio válido. Aquí va una pregunta clásica casi socrática para quienes nos dedicamos a esto. ¿Por qué insistimos tanto en usar casos incidentes, o sea, casos nuevos, en lugar de casos prevalentes que ya llevan tiempo enfermos? Bueno, es crucial. La prevalencia mezcla la incidencia con la duración de la enfermedad. Si estudiamos casos prevalentes, un factor de riesgo podría parecernos que protege contra la enfermedad, cuando en realidad lo único que hace es matar tan rápido a los pacientes que los saca de nuestra muestra antes de que podamos contarlos. Tenemos que separar estrictamente el riesgo de enfermarse del riesgo de sobrevivir. Y para proteger la integridad de los datos, nuestra regla de oro absoluta es esta. Los casos y los controles tienen que venir de la mismísima población inicial. Si los casos salen de un hospital local, no podemos traer controles de un estado diferente con hábitos de vida completamente distintos. Sería un desastre metodológico. Por eso aplicamos métodos hiperrigurosos como el diseño anidado o controles comunitarios súper específicos para garantizar una comparabilidad perfecta. Sección 4. Minimizando sesgos en datos. Como profesor, les digo que esta es la mecánica más vital para que la información que recolectamos sea realmente objetiva. Conozcan al archienemigo de nuestra profesión, el sesgo de memoria. Pensemos en un paciente que acaba de recibir un diagnóstico gravísimo. Esa persona no va a dormir intentando recordar qué comió, qué respiró o qué hizo mal. Los individuos sanos simplemente no hacen ese sobreesfuerzo mental. Entonces, si la supuesta causa ha estado en las noticias, los enfermos la van a reportar muchísimo más que los sanos, creando un espejismo de riesgo que en la realidad quizá ni siquiera existe. Bueno, ¿y cómo destruimos este sesgo? Con un diseño metodológico implacable. Hay un estudio fascinante sobre suicidios en China. Como los familiares sabían perfectamente la causa de muerte, el sesgo de memoria era un peligro inminente.
Lo que hicieron fue atacar el problema de raíz. Estandarizaron cada detalle de las entrevistas, usaron medidas objetivas a toda costa, cruzaron información con múltiples fuentes independientes y, lo más importante, mantuvieron a los entrevistadores totalmente ciegos respecto a la hipótesis del estudio. Solo así logramos rescatar la verdad científica del error humano. Otra técnica fantástica que usamos es el pareamiento. Digamos que sabemos que la edad o el sexo pueden distorsionar todo. Entonces, por cada caso, buscamos un control que tenga exactamente esa misma edad y ese mismo sexo. Así neutralizamos el ruido y aislamos el factor que realmente nos importa. Pero, ojo aquí, hay que tener terror al sobrepareamiento. Si forzamos a los casos y controles a ser tan idénticos que terminan pareciéndose en factores ligados a la exposición, borraremos por completo el efecto que tanto trabajo nos está costando medir. Entramos a la sección 5, calculando la razón de momios, donde entran a jugar las matemáticas del riesgo. Puesto que no estamos observando a una población entera avanzar en el tiempo, no podemos calcular un riesgo relativo tradicional. La alternativa brillante a esto es la razón de momios, o el famoso odds ratio. En términos simples, es nuestra mejor estimación matemática. Compara las probabilidades de que haya existido una exposición previa entre los que enfermaron frente a los que tuvieron la suerte de no enfermar. Lo vemos clarísimo en una matriz de 2×2, donde cruzamos a los casos y controles con los expuestos y no expuestos. La magia de la razón de momios es que multiplicamos las celdas en diagonal como una X. Este producto cruzado, cuando hablamos de enfermedades raras, nos devuelve un reflejo increíblemente exacto del verdadero riesgo relativo. Es matemática simple, pero inmensamente poderosa. Y para que dimensionen el impacto de esto, miren este número: 33. Unos investigadores suecos aplicaron toda esta rigurosidad retrospectiva para estudiar si los bisfosfonatos causaban un tipo muy raro de fractura de fémur. Identificaron casos nacionales, los parearon con controles, aislaron todas las variables de confusión y la razón de momios resultó ser de 33. Eso significa una probabilidad 33 veces mayor de fractura en quienes tomaron el fármaco. Es un hallazgo monumental que habría sido imposible sin un control de sesgos obsesivo. Y llegamos a la sección 6, resolviendo un brote epidémico, o cómo aplicamos todo esto en medio de una emergencia. Aquí el reloj está en contra. Alemania, mayo de 2011. Un brote letal de la bacteria E. coli está colapsando los hospitales, causando insuficiencia renal masiva. Identificar la bacteria fue rapidísimo, pero nadie sabía el vehículo de transmisión, qué estaba comiendo la gente. Cuando la curva epidémica sube así de rápido, no te puedes sentar a hacer un estudio de cohorte de 6 meses. Necesitas respuestas hoy. Fíjense en la velocidad operativa. Se lanza un estudio rápido de casos y controles, casi de inmediato. Se entrevista a los pacientes y a vecinos sanos mirando hacia sus comidas pasadas. La razón de momios se disparó y señaló a un culpable: brotes germinados. Para confirmar, el equipo fue a un restaurante con múltiples infectados y armó un microestudio de cohorte express. Los datos encajaron perfectamente. Así, rastrearon el lote exacto hasta un productor agrícola, cortaron la distribución y la epidemia se desplomó. Esto es salvar vidas con metodología en tiempo real. Lo que nos lleva a una reflexión crítica para cerrar. Hemos visto herramientas poderosísimas hoy, y la mecánica puede parecer infalible, pero como analistas, nuestra mayor advertencia es que los datos nunca, jamás, hablan por sí solos. Los datos responden a cómo nosotros estructuramos las preguntas para minimizar nuestros sesgos, así que siempre vale la pena cuestionarse. Cuando vemos un estudio, ¿estamos realmente ante la medida del riesgo subyacente o solo estamos viendo los defectos metodológicos de quien recolectó los datos? Mantener un escepticismo riguroso es la verdadera marca de un profesional de excelencia. Ha sido genial poder compartir este análisis metodológico.